Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Yo estoy aquí como siempre listo para compartir con ustedes un tema que sé que les va a interesar mucho, sobre todo si son tan fans de las series turcas como yo. Hoy vamos a hablar de una pareja, o mejor dicho, de la dinámica entre dos actores que han revolucionado la televisión, y que han generado un debate enorme en redes sociales. Sí, ya lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, y más específicamente, en esa supuesta tensión, esa incomunicación, o como algunos dirían, esos momentos en que Can Yaman explota y Demet a veces no me entiende. Antes de que empecemos con todo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido fresco, análisis profundos y muchas curiosidades del mundo del entretenimiento, especialmente del que viene de Turquía, que tanto nos gusta. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenredar este embrollo amoroso profesional. Bien, empecemos por el principio. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Madrugador, como la conocimos en muchos países. La química entre ellos en pantalla era innegable, electrificante. Interpretaron a Kandibit y Sanemeyn, una pareja que nos robó el corazón con su amor, sus peleas, sus reconciliaciones y su humor. La serie fue un fenómeno global, catapultándolos a ambos a la fama internacional. De repente Can y Demet eran nombres conocidos en todo el mundo, sus rostros aparecían en portadas de revistas y sus vidas se convirtieron en objeto de constante escrutinio público. Pero, ¿qué pasaba detrás de cámaras? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Si bien en la pantalla irradiaban pasión y complicidad, los rumores de tensión y desacuerdos entre ellos eran persistentes. Algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su sensacionalismo, incluso llegaron a afirmar que la relación entre Can y Demet era prácticamente inexistente fuera del set de grabación. Se decía que apenas se dirigían la palabra, que las escenas románticas eran puramente actuadas y que en realidad no se soportaban. Por supuesto, es difícil saber con certeza qué tan ciertos eran estos rumores. La vida de los famosos suele estar rodeada de especulaciones y exageraciones. Sin embargo, hay algunos indicios que sugieren que, al menos en algunos momentos, la relación entre Can y Demet no fue precisamente un lecho de rosas. Por ejemplo, recordemos algunas entrevistas que dieron por separado después del final de Erkencikus. Ambos parecían evasivos cuando se les preguntaba sobre su relación. Evitaban dar detalles y se limitaban a decir que eran buenos amigos, y que guardaban un recuerdo cariñoso de la serie. Una respuesta bastante típica, pero que en el mundo del espectáculo, a menudo se interpreta como una forma de evitar hablar de algo incómodo. Otro elemento que alimentó los rumores fue la falta de interacción pública entre ellos después del final de la serie. A diferencia de otras parejas de la televisión, Can y Demet no se seguían en redes sociales, no se comentaban las publicaciones y no aparecían juntos en eventos públicos. Esta falta de contacto, sumada a los rumores de tensión, llevó a muchos fans a creer que efectivamente algo no iba bien entre ellos. Ahora bien, ¿a qué se debía esta supuesta tensión? Aquí entramos en terreno especulativo, pero podemos analizar algunas posibles razones. En primer lugar, la presión mediática pudo haber sido un factor importante. Can y Demet se convirtieron en el centro de atención de la noche a la mañana. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle y cualquier gesto o comentario se interpretaba como una señal de amor o de odio. Esta presión constante pudo haber afectado su relación, haciéndolos más cautelosos y distantes. En segundo lugar, es posible que tuvieran diferentes personalidades y formas de trabajar. Can Yaman, conocido por su carisma y su intensidad, es un actor muy apasionado y entregado a su trabajo. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz más reservada y discreta. Estas diferencias de personalidad pudieron haber generado fricciones y malentendidos en el set de grabación. Además, no olvidemos que estaban trabajando juntos durante largas horas, día tras día, interpretando escenas muy íntimas y emocionales. Esta intensidad puede ser agotadora y puede afectar la relación entre los actores. Es como trabajar muy de cerca con alguien que tiene una visión totalmente diferente de la tuya. Imaginen las discusiones sobre cómo abordar una escena, las diferentes interpretaciones de los personajes, las exigencias del guión. Todo esto puede generar tensión y frustración.
Y luego está el tema de las expectativas de los fans. Muchos espectadores embriagados por la química en pantalla deseaban que Khan y Demet fueran pareja en la vida real. Esta presión constante pudo haber sido difícil de manejar para ambos, especialmente si no sentían lo mismo el uno por el otro. Imaginen que todo el mundo te diga que debes estar con una persona, cuando en realidad no es así como te sientes. Puede ser abrumador y puede generar un rechazo natural. Ahora volvamos a esa frase que da título a este vídeo: Khan Yaman explota y Demet a veces no me entiende. Esta frase, que se ha atribuido a Khan Yaman, aunque no hay evidencia directa de que la haya dicho textualmente, refleja esa posible frustración y falta de comunicación entre ambos. Quizás Khan, con su personalidad más explosiva, se sentía incomprendido por Demet, quien, con su carácter más reservado, no siempre lograba conectar con él de la manera que él esperaba. Pero, ¿es esto algo malo? No necesariamente. Las relaciones humanas son complejas y no todas las personas se comunican de la misma manera. Es posible que Khan y Demet tuvieran dificultades para entenderse en algunos momentos, pero eso no significa que se odiaran o que su relación fuera completamente negativa. De hecho, es probable que a pesar de las diferencias, sintieran un profundo respeto profesional el uno por el otro. Recordemos que ambos son actores talentosos y profesionales. Sabían que tenían un trabajo que hacer y que dependían el uno del otro para llevarlo a cabo con éxito. Es probable que a pesar de las tensiones, fueran capaces de dejar sus diferencias a un lado y concentrarse en dar lo mejor de sí mismos en cada escena. Y vaya que lo lograron. La química entre Khan y Demet en Erkenci es innegable, y eso es en gran parte gracias a su profesionalismo y a su capacidad para trabajar juntos, a pesar de las posibles diferencias. En resumen, la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Es probable que existieran tensiones y desacuerdos entre ellos, pero también es probable que sintieran un profundo respeto profesional el uno por el otro. Lo que sí es cierto es que su química en pantalla fue mágica y que su trabajo juntos en Erkenci dejó una huella imborrable en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Como siempre, he tratado de ser lo más objetivo posible y de presentarles diferentes perspectivas sobre este tema tan controvertido. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Me encanta compartir mis ideas y mis análisis con ustedes y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Khan y Demet? ¿Creen que realmente hubo tensión entre ellos? ¿O creen que todo fue una exageración de los medios de comunicación? Me encantaría saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. *** ampliando la noticia ***. Pero ahondemos un poco más en este fascinante drama que se desarrolló detrás de las cámaras. Para entender mejor la posible dinámica entre Khan y Demet, es importante considerar el contexto de la industria televisiva turca y las expectativas que se tienen de los actores. En Turquía, las series de televisión son un gran negocio y las estrellas de la pantalla se convierten en verdaderos ídolos. La presión para mantener una imagen pública impecable y para satisfacer las demandas de los fans es enorme. Imaginemos por un momento ser Khan Yaman o Demet Özdemir en el apogeo de Erkenci. Están filmando escenas románticas durante horas, con la mirada atenta de todo un equipo de producción. Al mismo tiempo están dando entrevistas, asistiendo a eventos públicos y lidiando con el constante acoso de los paparazzi. Cada uno de sus gestos es analizado, cada palabra es interpretada y cada rumor se convierte en noticia. Es un nivel de presión que pocas personas pueden comprender. Además, en la industria turca, la imagen pública de los actores está muy ligada a su vida personal. A menudo se espera que las parejas de la televisión sean también parejas en la vida real. Esta expectativa puede ser muy difícil de manejar, especialmente si los actores no sienten una atracción romántica mutua o si prefieren mantener su vida privada alejada de los reflectores. En el caso de Khan y Demet,
la presión para que fueran pareja en la vida real era particularmente intensa. Los fans estaban obsesionados con su química en pantalla y no podían aceptar la idea de que no estuvieran juntos fuera del set de GR. Avación. Esta presión constante pudo haber generado tensión entre ellos, ya que cada uno tenía sus propias ideas sobre cómo manejar su imagen pública y su vida personal. También es importante tener en cuenta las ambiciones profesionales de Khan y Demet. Ambos son actores talentosos y ambiciosos, que querían aprovechar el éxito de Erkenci para impulsar sus carreras. Sin embargo, es posible que tuvieran diferentes visiones sobre cómo lograrlo. Khan, con su carisma y su energía desbordante, podría haber estado más interesado en expandir su presencia en el extranjero y en asumir roles más desafiantes. Demet, por su parte, podría haber estado más enfocada en consolidar su carrera en Turquía y en explorar diferentes géneros y personajes. Estas diferentes ambiciones profesionales pudieron haber generado conflictos y desacuerdos entre ellos. Otro factor que pudo haber contribuido a la tensión entre Khan y Demet es la cuestión del protagonismo. En Erkenci ambos actores compartían el protagonismo, pero es posible que cada uno sintiera que merecía más atención o reconocimiento. En una industria tan competitiva como la del entretenimiento, es común que los actores compitan entre sí por los mejores roles y por la atención del público. Esta competencia pudo haber generado celos y resentimientos entre Khan y Demet. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no se llevaran bien. A veces simplemente no hay química entre dos personas, por mucho que intenten forzarla. Es posible que Khan y Demet tuvieran personalidades incompatibles o que simplemente no congeniaran a nivel personal. En este caso, la presión para trabajar juntos durante largas horas y para interpretar escenas íntimas pudo haber exacerbado la tensión entre ellos. Ahora, volviendo a la supuesta frase Khan Yaman explota y Demet a veces no me entiende, podemos analizarla desde diferentes perspectivas. Si realmente Khan dijo esto, podría ser una señal de frustración y de falta de comunicación en la relación. Quizás Khan sentía que Demet no entendía su visión artística o que no apreciaba su esfuerzo y dedicación al trabajo. También podría ser una señal de que Khan era más impulsivo y expresivo que Demet, quien era más reservada y reflexiva. Por otro lado, también es posible que esta frase sea una simple exageración de los medios de comunicación. Los tabloides turcos son conocidos por su sensacionalismo y por su tendencia a inventar historias para generar controversia. Es posible que hayan tomado una frase fuera de contexto o que simplemente la hayan inventado por completo para alimentar los rumores de tensión entre Khan y Demet. Independientemente de si esta frase es cierta o no, lo cierto es que refleja la percepción pública de la relación entre Khan y Demet. Muchos fans creen que hubo tensión entre ellos y que su relación no fue tan idílica como parecía en pantalla. Esta percepción ha sido alimentada por la falta de interacción pública entre ellos después del final de Erkenci y por los rumores persistentes de desacuerdos y conflictos. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que la vida de los famosos no es tan glamorosa como parece. Detrás de la alfombra roja y de las sonrisas radiantes, hay mucha presión, estrés y sacrificio. En segundo lugar, que las relaciones humanas son complejas y que no siempre podemos saber lo que realmente está pasando entre dos personas. Y en tercer lugar, que no debemos creer todo lo que leemos en los medios de comunicación, especialmente en los tabloides. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que la fama y el éxito no garantizan la felicidad. A pesar de su éxito arrollador en Erkenci, es posible que ambos actores hayan sufrido en silencio debido a la presión mediática, las expectativas de los fans y las tensiones internas en su relación. Y finalmente es importante recordar que ambos son seres humanos con sus propias fortalezas y debilidades. Es fácil juzgarlos desde la distancia, pero no debemos olvidar que también son personas que cometen errores, que tienen inseguridades y que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Así que la próxima vez que vean a Khan Yaman o a Demet Özdemir en la pantalla, recuerden que hay mucho más detrás de esa imagen pública. Recuerden que son personas reales con vidas complejas y que merecen nuestro respeto y comprensión. Y bueno, ahora sí llegamos al final de este análisis profundo de la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las series turcas y de las complejidades de la fama. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre este tema tan fascinante. ¿Creen que Khan y Demet volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encantaría saber sus respuestas.
Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos pronto. Chao, chao.